con este tema. Continuamos hablando de los frutos del matrimonio. Amén. Creo que en esta oportunidad vamos a mencionar un punto, al igual que todos, igual importante, que es que dentro del matrimonio, el matrimonio tiene que ser fructífero. Amén. La base sigue siendo la misma, mis amados hermanos. Vamos a leerla. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Y luego dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Ahí está ya lo que hemos visto hasta el día de hoy con la base bíblica. Ahora los significados son de fructificar, son aumentar, crecer, fértil, y esos son los que ya hemos escudriñado hasta el día de hoy. Y hoy vamos a escudriñar el significado de fructífero. Amén. Si el Señor nos lo permite, nos van quedando ahí 4 significados, que uno es dar fruto, el otro es multiplicar, el otro es producir y el último es retoñar. Pero hoy vamos a hablar del significado de la palabra fructífero. Amén. Fructífero. Entonces recordemos, damos este énfasis nada más, que la palabra y los bendijo Dios y les dijo fructificar. Esa palabra fructificar el día de hoy vamos a ver en su significado de fructífero. Amén. Bueno, y vamos a empezar de lleno de una vez con el desarrollo del tema. Y algo que quiero dejarles en su corazón, antes de mencionarlo, vamos a dar la cita, Isaías, capítulo 17 y versículo 6. Amén. Isaías, capítulo 17 y versículo 6. Amén. Entonces, el punto en este momento, mis amados hermanos, dentro de los frutos que tiene que dar nuestro matrimonio, vean, es bien curioso porque vamos a leer la cita y luego les menciono, aunque ahí está en la pantalla, el punto que vamos a hablar esta noche en relación a fructífero. Dice acá, Isaías 17:6, dice, pero quedarán en él rebuscos como cuando se varea, escuchen esto, cuando se varea, dice el olivo, 2 o 3 aceitunas en la rama más alta, y aquí está la base, mis amados hermanos, 4 o 5 en las ramas del árbol fructífero, declara el Señor, Dios de Israel. Amén. Cuando vemos y escudriñamos, mis amados hermanos, esta cita de Isaías 17:6, en el contexto, mis amados hermanos, nos está hablando acerca de un juicio que viene sobre el pueblo de Israel. Amén. Y aquí están diciendo, está hablando en relación a un olivo. Amén. Pero está representando al olivo como que fuera el pueblo de Israel. Lo curioso de esto que estamos hablando, por el cual hemos colocado esta cita, que cuando se utiliza acá la palabra fructífero, amén, como ustedes saben, ¿verdad? Originalmente las Biblias que nosotros tenemos pues no fueron escritas en español, ¿verdad? Sino lo que tenemos son traducciones, y algunas también son interpretaciones y otras son paráfrasis, ¿verdad? Entonces, para estar uno más certero de lo que está predicando, mis amados hermanos, bendito Dios, pues nos es necesario ir a los textos originales, ¿verdad? De lo que es el griego o el hebreo. Amén. Y esta palabra fructífero, voy a regresar acá, es la misma palabra, es el mismo significado, la misma palabra hebrea, amén, que de esta palabra fructificado, amén. Entonces acá nos damos cuenta que aquí, como repito, y el tema central, ¿verdad? Le están diciendo esto de fructificar a un matrimonio, amén. Solo que acá
ya no se lo están hablando a un matrimonio, mas sin embargo, repito, en el hebreo es la misma palabra, amén, cuyos significados son los mismos, ¿verdad? Fructífero. Lo curioso, como les vengo diciendo, es de que esta palabra fructífero, como aparece ahí, porque aquí dice fructificad, amén, pero acá dice fructífero, solamente aparece en la Biblia esta única vez. De ahí aparece la palabra frutos, como ya lo vimos en la otra, fructificad, amén, pero como la palabra fructífero aparece solo esta vez, porque también aparece como fructífera, pero no es lo mismo, ¿verdad? Fructífero a fructífera. Y lo curioso, como repito, es que aparece una sola vez, pero está haciendo relación a un árbol llamado el olivo, ¿verdad? Y lo relaciona al matrimonio, ¿por qué? Porque es la misma palabra. Perdón, hermano, es que estoy algo afectado de la garganta y me está molestando un poquito. Me relajo un poquito de agua. Amén. Bueno, entonces, perdón. Entonces repito, acá es la misma palabra y aquí dice la palabra en Isaías 17:6. Vamos a leerlo una vez más para tener clara la cita. Dice, repito, está hablando acerca de un juicio que va a caer sobre Israel y le dicen, permítanme ahorita, gracias. Ok, escuchen lo que dice. Una vez más la leemos, pero quedarán en él rebuscos, como cuando se varea, dice, el olivo. 2 o 3 aceitunas en la rama más alta y 4 o 5 en las ramas de un árbol fructífero, declara el Señor Dios de Israel. En el punto, yo le coloqué a este punto, hablando dentro de los frutos del matrimonio, que el matrimonio, mis amados hermanos, aún en la adversidad, yo le coloqué así nada más, da fruto, amén. Pero, ya para explicarse un poquito mejor, que todos nosotros dentro de nuestros matrimonios van a haber momentos, mis amados hermanos, en el que adversidades vamos a tener, amén, en el que dificultades vamos a pasar, problemas los vamos a tener que enfrentar. Ningún matrimonio, ni aún la misma relación, mis amados hermanos, que se tiene entre Cristo y la iglesia, a pesar de que Cristo es perfecto, ¿verdad? Nos damos cuenta de que aún dentro de esa relación hay conflictos, y en este punto el conflicto, pues lo sabemos claramente, venimos a ser nosotros, amén. Entonces el punto acá es de que ¿cómo puedo saber yo, mis amados hermanos, de que mi matrimonio está cumpliendo con esa bendición que Dios desató sobre él mismo cuando dijo fructificar? Amén. Es de que en medio de las adversidades van a haber van a haber frutos. Es que estoy pensando en algo ahorita, quiero decirles esto. Miren, cuando ustedes y yo vemos aquella cita en la palabra del Señor, cuando dice que Jesús iba en la barca con sus discípulos, amén, dice que hubo una tormenta y Jesús se durmió, amén, y los discípulos perdón, hermano, permítanme. Perdón. Y los discípulos se asustaron, ¿verdad? Y le dicen al Señor, lo despiertan, sálvanos, le dicen que perecemos. Pero cuando seguimos leyendo la base bíblica, les pongo este ejemplo para poder entender el por qué dentro del matrimonio es necesario, mis amados hermanos, de que hayan adversidades. Entonces, cuando seguimos leyendo esa cita, se desata una gran tormenta. Pero ¿saben por qué? Porque cuando el Señor llega ya en la barca a tierra seca, ¿verdad? Resulta ni más ni menos que al lugar a donde Jesús llega se llama Gadara. Amén.
Entonces él iba a ir navegando, ¿verdad? Pero su destino era Gadara. Y cuando vemos, mis amados hermanos, la Biblia dice que el Señor desciende de la barca y empieza a caminar ya, escuchen esto, en la tierra de los Gadarenos, amén, y le sale al encuentro un Gadareno, amén. Entonces aquí ya sabemos, ¿verdad?, de que el Señor lo liberó y después el Señor mandó al Gadareno a predicar a su familia, y este no se quedó solamente con predicar a su familia, sino dice que también fue a predicar a Decápolis, amén. Ahora ya entendiendo esto, viendo el gran milagro que le esperaba, a la tierra de los Gadarenos, podemos entender por qué la tormenta, mis amados hermanos, en camino a la tierra de los Gadarenos. Porque de alguna forma el diablo, que el Señor lo reprenda, y los mismos espíritus inmundos, recordemos que cuando el Señor empezaba su ministerio, pero que aún no había sido el punto de partida, ¿verdad? Sino él ya estaba por iniciar, venían endemoniados y le decían: yo sé quién eres. Y el Señor les decía: cállense. No les permitía que dijeran quién eran. ¿Por qué? Porque el tiempo de la manifestación de su ministerio aún no había llegado, por eso los callaba. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque la Biblia también dice que los demonios creen, los demonios tiemblan, los demonios conocen a Jesús. Entonces por eso, mis amados hermanos, era que en ese camino hacia aquella gran liberación, no solamente para los gadarenos, sino para aquellas 10 ciudades, el enemigo sabía de lo que Dios iba a hacer. Por eso estaba colocando tormentas, por eso estaba colocando de alguna forma un obstáculo que le impidiera a Jesús y a sus discípulos llegar. Cualquier otro, si Jesús no hubiera ido en la barca, probablemente se regresa y ya no llega a la tierra de los Gadarenos. Pero ¿qué fue lo que Jesús hizo? La Biblia dice que lo despertaron, ¿verdad? Reprendió la tormenta y llegó. Ok, espero darme a entender el por qué les puse ese ejemplo. Porque como lo estamos viendo acá, mis amados hermanos, en el libro de Isaías nos muestra de que por más, como dice acá, cuando se varea el olivo, quizás lo hemos visto o quizá lo hemos hecho, mis amados hermanos, pero nosotros, por ejemplo, en una oportunidad alguien nos dijo: mira, te regalo esos huisquiles, nos dijo. Y había un huisquilar, pero estaba sobre un árbol y estaba hasta arriba y tenía una gran vara. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer? A darle con la vara a los huisquiles. ¿Para qué? Para que se cayeran los frutos. Entonces aquí entendemos esto. Al olivo lo estaban vareando. Nuestro matrimonio, mis amados hermanos, de alguna forma va a ser vareado. Entiéndase, le van a pegar con una vara, ¿verdad? Una figura. Problemas vamos a tener. Pero ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es el fin de la bendición que Dios desató, mi amado hermano? De que en medio de la adversidad tenemos que dar fruto. Amén. En el matrimonio, y digo esto con todo respeto, mis amados hermanos, recordando las palabras del Señor Jesús, que Él dijo de que el adulterio ya no era el acto mismo solamente, sino el ver y desear. Y dice: ya has adulterado con él o con ella en tu corazón. O sea, ¿por qué menciono esa cita? Porque miren, si hablamos de infidelidades dentro de un matrimonio, es difícil, mi amado hermano, que ustedes o yo podamos decir: yo he sido, y escúchenme lo que estoy diciendo, 100% fiel en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que también de pensamiento pecamos. ¿A dónde voy con esto? Que Dios me libre de estar diciendo, o que ustedes me lo entiendan así, de que ustedes y yo somos infieles dentro de nuestro matrimonio. No, a lo que yo me refiero es de que de alguna u otra forma en los pensamientos, mis amados hermanos, quizá en determinado momento nos arrepentimos de habernos casado, algunos tal vez muy jóvenes, otros quizá con la persona que se casaron. En fin, espero estarme dando a entender.
¿A dónde voy? De que problemas dentro del matrimonio, si no es por una causa, es por otra, siempre van a haber. La bendición, ¿cuál es, mi amado hermano? El entender de que Dios desató esa bendición que Él dijo, fructificad, amén. Entonces, dentro de nuestros matrimonios, la adversidad no son momentos, mi amado hermano, para que le demos rienda suelta a la infidelidad o para que le demos rienda suelta a nuestros pensamientos de yo no aguanto a este hombre, no aguanto a esta mujer, sino es, mi amado hermano, para que fructifiquemos. Recordemos que el Señor Jesús también le dijo al apóstol Pedro le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas que yo ya he orado para que tu fe no falte. Recordemos que también está escrito, mis amados hermanos, de que Satanás llegó delante del Padre y el Padre le dice, ¿has visto a mi siervo Job, hombre justo, recto, piadoso, apartado del mal? Y Satanás le dice a Dios, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Si todo lo que tiene se lo tienes bien sitiado, le tienes vallado en todo lo que tiene, pero quítale ese vallado y a ver si no blasfema en tu propia cara. Amén. Entonces, a lo que voy, mi amado hermano, es de que ustedes y yo no tendríamos por qué sorprendernos de las pruebas que vienen dentro de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque al final, aunque como lo estamos viendo acá, aunque al olivo le quiten la mayoría de sus frutos, ¿verdad? Que en este caso es la aceituna, la Biblia dice acá, 2 o 3 aceitunas van a quedar en la rama más alta. Amén. Pero dice acá 4 o 5 en las ramas de un árbol fructífero. Hay una versión que leí que decía que iban a quedar 4 o 5 aceitunas en la rama más fructífera. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque volvemos a la carga con lo mismo. Nuestros matrimonios es necesario que sean probados. Amén. Si no son probados, mis amados hermanos, entonces nunca se sabrá en realidad la capacidad, la potencia, la fiabilidad que tenemos como matrimonio, la capacidad que como matrimonio tenemos. Amén. Y si la prueba, mi amado hermano, hace que nuestros matrimonios se desintegren, digo esta palabra no pensando en el divorcio, sino que nos dividamos dentro de la misma casa, entonces el gran problema acá es de que esa palabra que Dios dijo y los bendijo y les dijo fructificar, no la estamos viviendo. ¿Y qué es lo que nos toca? Entender qué fue lo que dijo Dios, entender de qué forma se pueden dar esos frutos y entonces empezar a fructificar. Porque ustedes y yo, mis amados hermanos, quizá en alguna oportunidad lo han hecho, lo han visto. Cuando un árbol no da fruto, o sea, el árbol no se arranca solo porque sí, no se destruye solo porque sí. Amén. Sino antes bien se empieza a trabajar. En la parábola de la higuera, el labrador le dice, déjala un año más, voy a acabar a su alrededor. Entonces siempre hay esperanza. Aún la palabra dice que aún hay esperanza para el pábilo que humea. Hay esperanza para el árbol cuando ha sido cortado y al olor del agua reverdecerá. Igual son nuestros matrimonios. Amén. Pero vean, vamos a ir avanzando, mis amados hermanos, porque yo quiero dejarles este punto en particular, de que uno de los frutos del matrimonio, escúchenme, es que aún en la adversidad da fruto. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos que aferrarnos a eso, de que en medio de la adversidad tenemos que dar fruto. Amén. O sea, los problemas que nos vengan en el matrimonio puedan ser provocados por el mismo Satanás, que Jehová los reprenda, puedan ser pruebas que Dios nos esté poniendo, o pueda ser que nosotros como cónyuges algo hicimos que ni Dios ni el diablo tienen nada que ver, sino probablemente nuestra propia carne, y por eso el matrimonio está pasando como que por noches, ¿verdad?, muy oscuras.
Eso no significa de que sea para destrucción del matrimonio, sino lo que significa es que Dios está permitiendo de que venga otro tipo de bendición. En la Biblia en el capítulo 49 del libro de Génesis, dice ahí la palabra del Señor que cuando Jacob bendice a José, le dice rama fructífera sea José. Pero cuando lo bendice, dice ahí que lo bendijo con toda bendición y aún con las bendiciones, dice, del abismo. ¿Cuáles son las bendiciones del abismo, mis amados hermanos? Son este tipo de bendiciones que estamos hablando, las bendiciones que en medio del proceso más duro, más doloroso, más oscuro de nuestros matrimonios, Dios va a permitir, si permanecemos juntos, de que ahí se fructifique. ¿Por qué? Porque esa bendición está escrita. Y las bendiciones del abismo. Y los abismos, mis amados hermanos, normalmente son profundidades tenebrosas, ¿verdad? En donde no hay, definitivamente no hay luz, no se puede esperar mayor cosa de ahí. Amén. Pero aún en medio de eso hay bendición. Vean, vamos a avanzar. Isaías, dice la palabra del Señor acá, capítulo 10, versículo 27. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice, aquí dice, y acaecerá, pero la mayoría de versiones dicen, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, dice, y el yugo se pudrirá. Esta versión me gustó mucho porque la mayoría de versiones dicen que el yugo se pudrirá a causa, dice, de la unción. Pero esta dice, y el yugo se pudrirá delante de la unción. Amén. Entonces, ¿por qué les coloco esta cita, mis amados hermanos? Porque cuando ustedes y yo vemos cuál es el árbol, pues que están variando, al que le están pegando, dice acá que es el olivo. Amén. El fruto del olivo es la aceituna. Y ahí mismo lo dice, que le quedarán 2 o 3 aceitunas y a las ramas más fructíferas 4 o 5. Amén. Entonces vean esto. El árbol al que le están pegando es el olivo. El fruto del olivo es la aceituna. Y ahora yo les pregunto, yo sé que ustedes saben esto, por eso coloqué esta cita de Isaías 10:27, y el yugo se pudrirá delante de la unción. ¿Y cuál es el fruto de la aceituna? El fruto de la aceituna, mis amados hermanos, es el aceite. Amén. Entonces démonos cuenta acá, por eso dice acá, y el yugo se pudrirá delante de la unción. Si lo vemos literalmente, cuando está el olivo, ¿verdad? El árbol, nadie, mis amados hermanos, llega a quitarle las aceitunas, su fruto, solo por molestar. Antes bien, este tipo de árboles tampoco están plantados en la calle ahí públicamente, ¿verdad? Sino tienen sus propios lugares en donde los plantan, y el fin de plantar ese tipo de árboles es que cuando den fruto, cortárselos, quitarlos. ¿Para qué? Para procesarlos y que de ahí brote el aceite. Entonces, mis amados hermanos, lo mismo pasa con nosotros. Amén. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les gusta la naranja? Casualmente hoy ando de naranja. La naranja es rica, ¿verdad? Pero a menos a mí me gusta más el jugo de naranja. Amén. Y no se puede, mis amados hermanos, disfrutar del jugo de la naranja si la naranja no se exprime, si no se aprieta, si no ahí se acongoja, como queramos ver. Pero ya una vez se exprimió la naranja, uno viene y disfruta su jugo delicioso, ¿verdad? Lo mismo pasa con el matrimonio. El matrimonio necesita ser a veces exprimido, mis amados hermanos, para que entonces brote en realidad un verdadero amor. Miren, yo me he dado cuenta de varios matrimonios que, por ejemplo, él sabe, sí, él me ama, ella me ama, lo saben. Pero en una oportunidad escuché a una pastora decir
de su esposo y lo dijo en la iglesia y dijo, miren, ahora sé, dijo ella, que mi esposo me ama. ¿Por qué? Porque pasé este tiempo enferma, pero miren, dijo ella, la casa se mantuvo limpia. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que en momentos de necesidad es cuando en realidad el ser amado, pues el cónyuge, mejor dicho, se siente amado. Amén. Entonces se los digo así, mejor dicho, ¿por qué? Por la frase que utilicé, ¿verdad? Pero por ejemplo, si ella no se enferma, la que tendría que haber limpiado la casa probablemente era ella y probablemente el esposo haciendo los mismos quehaceres de siempre. Pero se enfermó y ella en donde pudo ver que su esposo sí la amaba, en que la casa se mantuvo igual de limpia. Lógicamente, ¿quién la limpió? El esposo, ¿verdad? Entonces, un pequeño ejemplo de cómo demostrar de que a veces dentro del matrimonio son necesarios, es necesario que pasen, mis amados hermanos, momentos difíciles para entonces él o ella o nuestro cónyuge o nosotros mismos, ¿verdad? Nos demos cuenta que él sí nos ama, ella sí nos ama, amén. Pero imagínense en momentos de un problema insignificante, lo primero que se va a estar dando o pidiendo es el divorcio. Entonces ahí vuelvo a la carga con lo que dije al principio. Lo que hay que hacer ahí es averiguar, mis amados hermanos, exactamente qué significan esas palabras que Dios dijo y dijo Dios y los bendijo. Amén. Y así fue como fructificaron. Entonces, al entender esto, démonos cuenta, mis amados hermanos, de que aunque a ustedes y a mí no nos gusten las dificultades dentro del matrimonio, son necesarias. ¿Por qué? Porque de esa forma es como la unción dentro del matrimonio brota y entonces ahí uno se va afirmando en el amor. El cónyuge se va dando cuenta de que sí es amado, de que sí es amada, de que a veces, con lo que voy a decir, no quiero decir de que no es necesario, pero a veces, mis amados hermanos, es mejor demostrar el amor con hechos más que con palabras. Por eso aclaré antes, ¿verdad? No significa de que ella, él o nosotros, ¿verdad? No necesitemos un te amo. Amén. Porque todos en determinado momento necesitamos escuchar un te amo. Pero a veces también es necesario, o sea, que no me diga que me ama, pero que mejor haga algo por mí. Espero estarme dando a entender con esto que estoy mencionando. Amén. Porque en momentos de dificultad, en momentos de apretura, como ya lo vimos en la aceituna, brota el aceite y aquí es donde, mi amado hermano, se entiende algo muy bueno, porque ¿de dónde viene la palabra cónyuge? La palabra cónyuge, mi amado hermano, viene de un yugo. Amén. ¿Y por qué cónyuge? Porque se entiende, no es que el matrimonio sea un yugo, pero esto hace que nos mantengamos unidos. Amén. El matrimonio hace que nos mantengamos unidos y que yo, como esposo o como persona casada, no viva una vida desordenada, sino que sepa que literalmente la Biblia dice que el cuerpo del cónyuge le pertenece al cónyuge. O sea, mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el de mi esposa me pertenece a mí. Así lo dice la palabra del Señor. Y la Biblia muestra, mis amados hermanos, que los bueyes, después de tanto trabajar, y esto es tanto bíblico como literal, dice que después de tanto trabajo, de acá de la parte de sus lomos, porque recuerden que el buey es así, ¿verdad? Los lomos son diferentes, les empieza a brotar aceite. ¿Y qué es lo que pasa con ese aceite? Hace que el yugo se resbale y entonces puedan quedar ellos libres de todo yugo. Pero en este caso no estoy hablando de que necesitamos un aceite para zafarnos de nuestro matrimonio, ¿verdad? Sino pongo el ejemplo para darnos cuenta de que dentro del matrimonio se utiliza la palabra cónyuge y como tal, mi amado hermano, es un yugo que Jesús dijo que es fácil y nos es necesario cargarlo entre los dos, esposo
y esposa. Y la Biblia aún le agrega en el libro de Eclesiastés, me parece que es el famoso cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente. Amén. Entonces, al ir entendiendo esto, yo quiero centrarme en 3 frutos más, aparte de este que ya hablamos, dentro del matrimonio, que se van a dar cuenta de la importancia de que dentro de nuestro matrimonio estén estos frutos. Recuérdense que estamos hablando en el punto de fructífero. Amén. ¿Cómo sé que mi matrimonio es fructífero? Según el primer punto, porque aún en medio de la adversidad doy fruto. Amén. O sea, ninguna adversidad en el matrimonio, mis amados hermanos, en el matrimonio que ha experimentado la palabra de Génesis capítulo 1, 27 y 28 que estamos hablando, ninguna dificultad es para destruir el matrimonio, sino toda dificultad que pueda venir a nuestros matrimonios es para que demos frutos, mis amados hermanos, que si todo estuviera normal dentro de nuestros matrimonios, muy probablemente ese tipo de frutos nunca, mi amado hermano, se hubieran experimentado, nunca los hubiéramos dado. Amén. Entonces lo que nos conviene acá a nosotros es entender qué significan esas palabras. Y Dios dijo fructificad, que es lo único que estamos hablando. Y en este punto, repito, es de que en medio de la adversidad, sí o sí, tenemos que dar fruto. Amén. Ninguna adversidad, mi amado hermano, dentro del matrimonio es para muerte. Ninguna adversidad es para divorcio dentro del matrimonio. ¿Por qué? Problemas siempre van a haber. Amén. Pero al entender de que nuestro matrimonio, esa es la convicción con la que tenemos que casarnos, ¿verdad? Los que ya estamos casados, de que a nuestro cónyuge nos lo dio el Señor. Entonces, si el Señor nos lo dio, escrito está que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Amén. Bueno, entonces miren, pues vamos a darles, les quiero dar 3 significados y como tal 3 puntos más. Amén. Vuelvo a hacer este énfasis por los que se han ido agregando, de que la Biblia dice en Isaías 17:6, amén, de que el olivo es un árbol, ¿verdad? Tiene que ser vareado, entiéndase, le van a pegar con una vara. ¿Para qué? Para botarle su fruto, que son las aceitunas. Una vez se botan esas aceitunas, pues de ahí, de esas aceitunas brota el aceite de oliva, con el que normalmente nosotros ungimos, ¿verdad? Luego dice en Isaías 10:27 que el yugo se pudre delante de la unción. Y la unción sabemos que es figura del aceite y normalmente es el aceite de oliva con el que se compara a la unción. ¿Por qué? Por el árbol llamado el olivo. Ahora vamos a ver los significados. Hay varios ahí, si lo logran ver en la pantalla, pero yo les voy a mencionar 3. Recuérdense que estamos dentro del tema los frutos del matrimonio, pero estamos en el punto de que para uno de los frutos de nuestro matrimonio es que el matrimonio tiene que ser fructífero. ¿Y cómo sé que mi matrimonio es fructífero? Ya vimos un primer punto de que aún en la adversidad se da fruto. Por eso acabo de mencionar esto, de que toda adversidad que viene a los matrimonios nunca son para destruirlos. Amén. Se acercan los fariseos con el Señor y le dicen, en la ley de Moisés se nos permite dar carta de repudio o de divorcio a nuestra esposa. Y Jesús les responde y les dice, eso es a causa de la dureza del corazón de ustedes, pero en el principio no era así. Amén. Entonces, ¿qué es lo que permite que haya separación de matrimonios? La dureza del corazón. Simple y sencillamente, para que un matrimonio se disuelva, uno o los dos se les endureció el corazón. Amén. Y un corazón endurecido, mis amados hermanos, a menos que reconozca su condición, no puede volverse un corazón sensible. Pero bueno, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Y acá vamos a hablar entonces de que, otro de los 3 frutos que tenemos que ver
tener o recibir, como quieran ustedes entenderlo, dentro de nuestro matrimonio es que dentro de tu matrimonio y el mío, mi amado hermano, tiene que haber bálsamo. Ahorita vamos a explicar qué es el bálsamo. Tiene que haber óleo y también tiene que haber ungüento. Amén. Aparte del que ya vimos, ¿verdad? Y este es muy importante para mí que lo entendamos, porque si no lo entendemos, mis amados hermanos, como lo he venido diciendo desde que empecé, problemas en el matrimonio siempre van a haber. Pero si no lo entendemos de que son necesarios los problemas, entonces nos vamos a parar, mis amados hermanos, agarrando de los pelos, peleando. Vamos a permitir que el corazón se endurezca y que Dios nos libre de que dentro de nuestro matrimonio se nos pase la idea de separarnos, de divorciarnos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Dios nos libre? Porque la Biblia claramente dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Antes bien, nuestro entendimiento nos tiene que llevar a de que en medio de los problemas algo bueno va a salir de ahí. Amén. Miren, yo me recuerdo en una oportunidad, perdón, de que por alguna razón la pastora y yo estábamos discutiendo, mis amados hermanos, y el asunto es que yo tenía que salir al mercado y me fui. Yo llevaba mi dinero para comprar lo que tenía que comprar, pero vean esto. Y cuando fui a un lugar, estaban vendiendo ahí unas cadenas de plata. Amén. Imagínense, yo me fui de la casa y me fui molesto. Mas sin embargo, cuando vi las cadenas de plata, dije, bueno, le voy a comprar una. Y le compré su cadena, y cuando ya me dijeron el precio, me di cuenta que era exactamente la cantidad de dinero que yo llevaba. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Compré la cadena y regresé a la casa por más dinero y me volví a ir. Y el mercado, el Trébol, los que lo conocen, no queda cerca, mis amados hermanos. Pero en medio de la adversidad salió algo bueno, salió su cadenita de plata. Amén. Ustedes vean cómo Dios es bueno, mis amados hermanos. Y aún en la adversidad, Dios va a hacer algo bueno en tu matrimonio. Dios va a hacer algo bueno en mi matrimonio. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Espero hasta donde voy me estén siguiendo, mis amados hermanos, y me esté dando a entender de que los frutos que Dios quiere que demos, mis amados hermanos, no son dentro del matrimonio, no son solamente cuando todo está bien. Amén. Los mejores frutos dentro del matrimonio, por lo que estamos viendo acá que sale, amén, es cuando también las cosas van mal. ¿Por qué? Porque, repito, el aceite del olivo, ¿verdad? No lo sacan, mi amado hermano, sin antes machacar la aceituna. Amén. Entonces, cuando se machaca la aceituna, sale ese aceite que le llaman el aceite virgen. Amén. Que normalmente pues es el mejor. Ya después lo procesan y todo, pero el mejor aceite es ese, el virgen. Cuando la aceituna está siendo presionada, aplastada, pisoteada, ahí está brotando lo mejor de él o lo mejor de ella. Pero aquí es cuando ustedes y yo tenemos que escudriñarnos como persona. Cuando hay algún problema dentro de nuestro matrimonio, ¿qué es lo que en realidad sale de nosotros? Y esa es la razón, mi amado hermano, por la cual nuestros matrimonios no fructifican como deberían. Porque normalmente, y lo digo con todo respeto, tal vez solo a mí me pasa, ¿verdad? Pero normalmente cuando tenemos algún tipo de problema en el matrimonio, de mí como varón, como esposo, no salen las palabras más amorosas para mi esposa. A veces salen, mis amados hermanos, palabras duras, palabras que quizá después me arrepiento de haberlas dicho, pero ya salieron, ¿verdad? Y como dicen, a golpe dado no hay quite. Entonces, esto es lo que yo quiero que vayamos entendiendo en el nombre de Jesús. Dice, cuando nuestros matrimonios están siendo exprimidos, si lo queremos ver así, normalmente, mi amado hermano, sale lo más feo de cada uno de nosotros. Y por eso se necesita la unción. ¿Para qué? Para que ese yugo, que probablemente sea mi carácter, por todo me enojo, mi temperamento muy elevado, entonces la unción haga que ese yugo de mi temperamento se venga abajo.
y que los mismos problemas por las mismas cosas cuando se vuelvan a repetir ya no me estorben a tal punto de tal vez hasta ofender a mi cónyuge, sino antes bien la unción va a hacer que eso se vaya pudriendo, como lo dice acá, y entonces de ahí van a salir las mejores bendiciones. Amén. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Bueno, entonces vamos a avanzar para poder ver los 3 puntos que me faltan. Estamos hablando, repito, de los frutos del matrimonio, y el matrimonio, uno de sus frutos es que tiene que ser fructífero. Aún, mi amado hermano, en la adversidad, aún en los problemas, tu matrimonio y el mío tienen que dar frutos. Amén. Bueno, entonces, como les dije, dentro del matrimonio es necesario que haya bálsamo. Amén. Ahora bien, ¿logran ver ahí en la pantalla, mis amados hermanos, el punto que vamos a ministrar? ¿Sí? ¿Sí, mis amados hermanos, o no? Sí, muchas gracias. Entonces dice que el bálsamo, escuchen, ¿por qué? Es que esto es importantísimo. ¿Por qué es importante que en tu matrimonio y en mi matrimonio haya bálsamo? Porque el bálsamo sirve para preservar. Amén. Entonces podemos entender qué pasa o pensar qué pasa con aquellos matrimonios en donde no hay bálsamo, no se preservan. Amén. Y si después de tanto tiempo, mi amado hermano, después, ahorita ustedes piensen, ¿verdad? ¿Hace cuánto exactamente ustedes se casaron? ¿Hace cuánto exactamente ustedes dijeron sí, acepto? Ya la pastora y yo el otro mes cumplimos 8 años de haber dicho sí, acepto. Amén. ¿Por qué hemos tardado 8 años? Quizás ustedes tienen menos, quizás tienen más. ¿Por qué han tardado los años que han tardado? Perdónenme. Miren, yo no sé si les ha pasado, pero a mí a veces la gente me pregunta cuántos años de matrimonio tengo, y le digo la cantidad que tengo, y dice, hola, ustedes sí ya aguantaron. Sorprendidos, si apenas son 7 años, vamos a cumplir 8 apenas, y sorprendidos como que fuera una gran cantidad, como que le hubiera dicho, tenemos 40 años de casados. ¿Por qué? Porque los matrimonios el día de hoy, 1 año tardan. Miren, no sé, tal vez a ustedes no les interesa, ¿verdad? Pero resulta que Jennifer López se acaba de casar con Ben Affleck, el que hace la película de Batman, y a la semana, esto fue en este mes que pasó, se casaron y a la semana ya se habían dejado, y ya es la segunda vez que se casan y se vuelven a dejar. Entonces ya aguantamos más que ellos dos, y eso que el otro es Batman, hermano. Entonces no hay mucha esperanza con los superhéroes, pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Y este punto es muy importante. En el matrimonio es necesario, y se los digo sintiendo la unción del Señor, que haya bálsamo, mi amado hermano. En tu matrimonio y en mi matrimonio tiene que haber bálsamo. ¿Por qué? Porque el bálsamo sirve para preservar. Y si estamos hablando del matrimonio, ¿para preservar qué? Pues el matrimonio, ¿verdad? Perdón, como les digo, estaba algo enfermo en estos días, ya más bien hoy voy saliendo, pero todavía ando ahí con algunas secuelas. Bueno, avancemos, porque ya me detuve mucho acá, hasta hablando de matrimonios que no nos interesan, estamos, hermano. Pero bueno, vean esto, pues. El embalsamiento, dice, aquí lo vamos a entender un poquito mejor. Es una práctica que utiliza generalmente sustancias químicas, en especiales resinas o bálsamos. Esa palabra bálsamo son aceites, pero escuchen esto. Y cuyo objetivo, no le vayamos a prestar mayor atención a lo que sigue, pero a esto sí, es preservar la integridad de los cadáveres, evitando su putrefacción. Amén. Bueno, entonces para eso sirve, mis amados hermanos, el embalsamiento.
Un embalsamiento es para cuando un cuerpo, pues ya, bueno, cuando una persona ha muerto, ¿verdad? Lo que queda es el cuerpo y le tienen que hacer este proceso de embalsamiento para que el cuerpo no, pues de todas formas, va a haber un momento en el que va a soltar un olor fétido, ¿verdad? Pero para que por lo menos el cuerpo esté preservado de que murió hasta que lo entierren, ¿verdad? Amén. Por eso les dije, no le pongan mucha atención a esto, pero lo que yo quiero que veamos es de que claramente lo dice, de que el objetivo del embalsamiento es preservar, en este caso dice, la integridad de los cadáveres, pero como no estamos hablando de cadáveres, sino estamos hablando de nuestros matrimonios, entonces ¿para qué es el embalsamiento, mi amado hermano? Para preservar la integridad de nuestros matrimonios. ¿Y de dónde sacamos esto del embalsamiento? De la unción del aceite, que el aceite es un bálsamo. Ahora bien, ya colocamos ahí algunos significados. Vean esto, vean lo que dice el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 13. Cuando ustedes ven, mi amado hermano, el bálsamo aparece en toda la Biblia, pero hay algo muy curioso que a mí me llamó la atención, que el bálsamo, a menos en Cantar de los Cantares, está íntimamente ligado al matrimonio, está íntimamente ligado al amado y a la amada. Si ustedes ven, yo coloqué una imagen ahí, como que hay una lupa y está demostrando que las mejillas de la persona como que están agrietadas, ¿verdad? Pues para eso sirve el bálsamo, mis amados hermanos. Amén. Imagínense, si el bálsamo tiene la capacidad de preservar el cuerpo de un muerto, ¿cómo no va a preservar el cuerpo también de un vivo? Pero ahora vean esto. Entonces, el bálsamo, entendemos, ¿verdad? Es la unción. Amén. Es la llenura del Espíritu Santo. Lo que tu matrimonio y el mío necesitan para ser preservados de toda muerte que quiera entrar por medio del enemigo es bálsamo. Pero vean esto. Cantares capítulo 5 versículo 13 dice: sus mejillas, escuchen esto, son como lechos. Sabemos que un lecho, mis amados hermanos, es con todo, bueno, todos ustedes están casados, ¿verdad? Es una cama que es la cama matrimonial. No me estoy refiriendo al tamaño de la cama, ¿verdad? Sino es la cama donde habita y cohabita un matrimonio, y que esa cama pues no se utiliza solamente para dormir, se utiliza para tener intimidad, mi amado hermano, con el cónyuge. Pero aquí dice, sus mejillas son como lechos de bálsamo, como cultivos de aromáticas hierbas. Sus labios son azucenas por las que fluyen mirra. Ahora bien, cuando vemos las mejillas, mis amados hermanos, las mejillas, por cuanto son parte del rostro, ¿verdad? Nos están hablando de identidad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el bálsamo, mis amados hermanos, en nosotros? Es nos da identidad. Hace que tu identidad y mi identidad dentro del matrimonio permanezca. Amén. Es como lo decíamos, que sea preservado. Si tú y yo, mi amado hermano, dentro de nuestros matrimonios perdemos nuestra identidad, nuestras mejillas se empiezan a agrietar, simple y sencillamente va a pasar lo que yo he estado predicando en la iglesia, venciendo el doble ánimo. Y la Biblia nos muestra de que una persona de doble ánimo no solamente es inestable, no solamente es inconstante, sino hay algo que no habíamos visto hasta estas últimas veces que lo estuvimos predicando, de que dice que la palabra doble ánimo significa doble espíritu. Y al escudriñar eso, es un espíritu que nos da Dios, el espíritu humano, digámoslo así, que nos lo dio Dios, amén. Y el doble espíritu es otro espíritu, mi amado hermano, que cuando tú y yo perdemos nuestra identidad, nos lo mete
o lo introduce Satanás, como cuando en aquella parábola de que los siervos sembraron trigo, pero cuando durmieron, los siervos del enemigo sembraron cizaña y en el campo crecieron los dos tipos de semilla. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve el bálsamo, mi amado hermano? Para que nuestro matrimonio no pierda su identidad. Amén. Si hay algo muy importante que tú y yo tenemos que llegar a entender dentro de nuestros matrimonios es el por qué exactamente Dios me dio, yo soy varón, ¿verdad?, a la mujer que me dio. En tu caso como mujer, ¿por qué Dios me dio a ese varón? O sea, Dios no te lo dio, Dios no te la dio por gusto. Hay un plan, mi amado hermano, hay un propósito. Recordemos que la Biblia nos muestra que cuando uno se casa deja de ser dos y pasa a ser una sola carne, y ahí uno se potencializa a tal punto que la Biblia dice que uno hace huir a 1000, pero dos, entiéndase, un matrimonio, hacen huir a 10,000. Ningún matrimonio es igual, ninguno de nosotros tenemos las mismas capacidades, bíblicamente hablando, todos tenemos diferentes capacidades, pero sí, lo importante es que tú y yo identifiquemos cuál, mi amado hermano, es la identidad de nuestros matrimonios. ¿Cuál es la identidad de tu matrimonio? Una vez tú identifiques la capacidad que tienes al lado de tu cónyuge, entonces, mi amado hermano, a trabajar y que nada ni nadie te quite la identidad. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos viendo que el bálsamo es para preservar, pero si no se pasa por ese proceso de embalsamiento, entonces, ¿qué va a pasar con ese cuerpo, mi amado hermano, muerto? Pues a las pocas horas ya va a hieder. Y la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que en donde hay cuerpos muertos, normalmente ahí hay aves de rapiña. En otras palabras, espíritus inmundos. Entonces, en este punto, es necesario que tú y yo escudriñemos qué tanto hay de bálsamo en nuestras vidas. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar un poquito el ejemplo, ¿verdad? Ya vimos que las mejillas son como lechos de bálsamo. Me hubiera gustado escudriñar y explicar más ahí, pero ya el tiempo se nos fue, hermano. Sorprendentemente, ya llevo 52 minutos hablando. Pero nada más quiero dejarles esto en su corazón. Cuando por alguna u otra razón hay algún tipo de discusión entre nosotros y nuestro cónyuge, el bálsamo sería preservar el corazón de nuestro cónyuge, preservar el temperamento. La pregunta sería, y aquí pues que cada quien se responda, ¿verdad? Cuando por alguna situación estamos discutiendo con nuestro cónyuge, ¿quién será el bálsamo? ¿Será que el bálsamo soy yo? ¿Será que el bálsamo es ella? ¿Será que el bálsamo dice, por ejemplo, ahí la discusión ardida, ¿verdad? Ardiente, y el bálsamo dice, cállese, cállate vos primero. ¿Quién será el bálsamo, hermano? El que se calle primero, el que calla al otro, el que dice la última palabra, el que se queda callado pero llorando. ¿Quién será el bálsamo? ¿Qué piensan ustedes? Contéstenme uno. Ni uno de los dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ninguno de los dos se quiere quedar callado. Entonces, nada más ahí se los dejo bueno, que nos quede en el corazón de que también uno de los dos tiene que ser el bálsamo, porque si no, imagínate, uno dice, vaya, cállate, pues, no, cállate vos primero, yo no me voy a callar, y no me estés callando porque ya sabes que si me dices que me callo, yo no me callo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué se va a armar ahí? Un muerto. Amén. Y luego vendrán ahí los espíritus inmundos, porque donde está el cuerpo muerto, ahí hay aves de rapiña. Entonces, a escudriñar dentro del matrimonio, ¿quién será el bálsamo? Puede ser el que se quede callado primero, puede ser el que tal vez él o ella dijo y deshizo, pero yo en mi corazón estoy tranquilo. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude para identificar quién es bálsamo dentro de nuestros matrimonios. Amén. Lo ideal sería, entiéndanmelo, que el bálsamo sea yo. O sea, cuando digo yo no me refiero a mí solamente,
sino a cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque recordemos, mis amados hermanos, que en los tiempos antiguos el óleo, que también es aceite, pero ya es otro tipo de aceite procesado, ¿verdad? También se utilizaba para las lámparas. Recuérdense que aquellas 10 vírgenes, ¿verdad? A las que les faltó, que dice que por qué se les apagó la lámpara, porque se les acabó el aceite. Amén. Bueno, pero vamos a avanzar. Voy a ir un poquito más rápido porque ya se me fue el tiempo. ¿Qué otra cosa es importante que haya dentro de los matrimonios fructíferos? Amén. Óleo. Y este está más fácil, mi amado hermano, de entender. Ahí en la misma imagen lo dice, óleo de alegría. Aunque dice óleo de alegría, pero la chinita que puse ahí como que está llorando, hermano. Pero bueno, no importa, déjame. Vean lo que dice Hebreos 1:9, dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Pregunto, hermanos, ahí deshabiliten su micrófono lo más rápido que puedan si me quieren responder. ¿A cualquiera lo unge Dios con óleo de alegría, sí o no? No, digo yo. No, aquí está la clave. Vean entonces, ¿qué matrimonios son los que van a disfrutar del óleo de alegría? Dice acá, has amado, amén, la justicia y aborrecido la iniquidad. Por cuanto has hecho esto, amado la justicia y aborrecido la iniquidad, Dios te unge con óleo de alegría. Entonces, mi amado hermano, para que en nuestros matrimonios haya óleo de alegría, tenemos que hacer dos cosas. Una, amar la justicia. Y dos, aborrecer la iniquidad. Amén. Podemos parafrasear y decir de llamarle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Amén. Porque si ustedes y yo, lo que la Biblia dice, hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno, si hay más de algún tipo de injusticia, miren qué tremendo, hermano, lo que les voy a decir. A veces hay cosas que ustedes y yo, como personas individuales, aunque estamos casadas, las hacemos. Y probablemente nuestro cónyuge no lo sepa. Pero si son cosas que son injusticia, corremos el riesgo de que aunque lo hay, no me estoy refiriendo a ningún pecado. Amén. De que yo lo hice solo, amén, como digo el corito, solo con mi soledad, corro el riesgo de ¿qué? De que el óleo de alegría se pierda en mi matrimonio por estar haciendo cosas que no es que sean pecado abiertamente, deliberadamente, amén, pero si son cosas que solamente yo sé que las estoy haciendo, eso puede hacer que el óleo de alegría dentro de mi matrimonio perezca. Pero bueno, ahí les dejo nada más ese puntito. Entonces, dentro de un matrimonio fructífero, ¿qué es lo que tiene que haber? Óleo, ok. Y en este punto, el óleo, ¿qué representa? Así como el bálsamo representaba el preservar, ya se los dije, ahora el óleo representa la alegría. Entonces es importante y es necesario, mi amado hermano, que dentro de tu matrimonio y el mío haya alegría. ¿Decimos amén? Bueno, pero vamos a avanzar para poder terminar con el tema. Y por último, dentro del tercer significado que les di de la palabra unción, es que dentro del matrimonio tiene que haber ungüento. Y el ungüento que representa dentro de nuestros matrimonios, salud. Si ustedes logran ver en la pantalla, coloqué una imagen ahí donde se miran resaltados como que fueran, bueno, no como que fueran, los pulmones. Amén. Ahorita vamos a entender por qué coloqué. Vean esto. La palabra ungüento significa, me llamó mucho la atención. Habían tres significados,
pero no quise colocar los otros porque nuestros temas son espirituales, amén. Los otros tenían que ver con echarle algo a alguien ahí para aliviarle su dolorcito. Pero no, vean este. Ungüento, cosa que suaviza y ablanda el ánimo o la voluntad, trayéndola a lo que se desea conseguir. Un ungüento, mi amado hermano, literalmente, yo no conozco ningún ungüento, o sea, una pomada que yo me aplique para que me ablande el ánimo o para que me ablande la voluntad. Yo no conozco nada de eso, mas sin embargo sí conozco que la Biblia dice que la blanda respuesta apacigua la ira. Amén. Entonces un ungüento, mi amado hermano, aunque no es el punto, ¿verdad? Pero dentro del matrimonio pueden ser las blandas respuestas. Amén. Imagínense ustedes esto, mi amor, por ejemplo, quiere café. Ah, Larán, ya sabes que yo no tomo café. ¿Será eso un ungüento? No, ¿verdad? Ahí dan ganas de dejarlo, pero café. Amén. Entonces, un ungüento, mi amado hermano. Pero vamos a avanzar para poder ir terminando ya. Vean qué dice Cantares capítulo 1 y versículo 3. Y con esto vamos a terminar. Dice: tus ungüentos, escuchen lo que dice, son gratos al olfato. Y cuando hablamos acá de los pulmones, ¿de qué estamos hablando, mis amados hermanos? Del sistema respiratorio. Amén. Y dice acá, tus ungüentos son gratos al olfato. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Aquí yo les hago una pregunta y cada uno de nosotros tendremos que respondernos la verdad, porque probablemente si le preguntamos al cónyuge, quizás nos mienta o quizás nos diga la verdad o quizás utilice alguna palabra que no la esperábamos. Mejor respondámonos a nosotros mismos. Pero dice acá, tu nombre es como ungüento derramado, como ungüento aplicado, que normalmente un ungüento se aplica, mejor dicho, cuando hay algún tipo de inflamación, de dolor y cosas similares. Entonces dice acá, tu nombre es como ungüento derramado. La pregunta es, mis amados hermanos, y respondámonos cada uno a nosotros mismos. Pero, ¿qué sentimos, por ejemplo, cuando estamos lejos de nuestro cónyuge y escuchamos su nombre? O, por ejemplo, estamos lejos y vemos que nos está entrando una llamada y aparece el nombre de él o de ella ahí. ¿Qué sentimos? Ah, harán ya va a molestar, saber qué quiere. ¿Será que eso sentimos? ¿O será que ahí está mi esposo, mi esposa, solo escuchamos el nombre? ¿Será que, por ejemplo, llegamos a la casa y tocamos y tal vez solo escucha nuestra voz? Ah, ya vino. Ah, la verdad, otra vez ya vino ya vino esta, otra vez lo mismo. Y lo peor que ni tengo el almuerzo hecho, no he arreglado la casa, no me he bañado. ¿Será ungüento, mis amados hermanos, en los oídos, en el corazón de nuestro cónyuge, nuestro nombre? ¿O será otra vez esta prueba? Por eso les dije, no sé si se animan a preguntárselo a su cónyuge, porque probablemente les diga que sí, pero al final solo nosotros sabemos exactamente qué es lo que sabemos, mis amados hermanos, cuando escuchamos el nombre de nuestro cónyuge. Amén. Así que yo termino, mis amados hermanos, haciéndoles este breve resumen. Recuérdense que el tema es los frutos del matrimonio. Y hoy explicamos que uno de los frutos del matrimonio es que el matrimonio tiene que ser fructífero. ¿Y cómo sé que mi matrimonio es fructífero? Porque da fruto aún en medio de la adversidad, según Isaías 17:6. ¿Cómo sé que mi matrimonio es fructífero? Porque hay bálsamo. Amén. ¿Y qué representa el bálsamo? Preservación. Más de alguno, sobre todo el Espíritu Santo, pero también recuérdense que el matrimonio es de nosotros, es nuestro. Me refiero a que existe un hombre y una mujer, ¿verdad? que tiene que preservar el matrimonio. Número 3,
¿Cómo sé que mi matrimonio es fructífero? Porque hay óleo, hay alegría en mi matrimonio. Amén. Y según Hebreos 1:9 y número 4, ¿cómo sé que mi matrimonio es fructífero? Porque hay ungüento. No me refiero solamente a que físicamente estamos sanos, sino como se los decía, ¿verdad? Que la respuesta blanda apacigua la ira. ¿Habrá salud de ese tipo de salud en nuestro matrimonio? Pues gloria a Dios si lo hay. Si no lo hay, entonces tenemos que empezar a trabajar. ¿Para qué? Para que nuestros matrimonios fructifiquen. Y recuérdense esto, porque para mí los 4 puntos son importantes. Me hubiera gustado desarrollarlos, pero el tiempo no se detiene. Pero para mí el más importante es de que un matrimonio fructífero, aún en la adversidad, da fruto, no se disuelve. ¿Por qué? Porque yo entiendo de que los que estamos casados porque Dios nos dio a nuestro cónyuge. Amén, amén y amén, mis amados hermanos.